Seguimos en esta 15ª edición de Forinvest, la edición del reencuentro, conociendo más empresas y más casos de éxitos. Es el caso de la entrevistada que tenemos en el plató ahora mismo. Es Judith Rodríguez, Sales Executive de Kipu, que es una startup con una trayectoria ya dilatada y que ayuda a otras empresas y que además ya tiene una trayectoria más que contrastada. Judith, bienvenida. Gracias, Xavi. Bueno, en primer lugar, explícanos lo que es Kipu. En primer lugar, vuestro modelo de negocio y después el porqué de ese nombre, que tiene mucha relación. Vale, perfecto. Nosotros somos una startup, empezamos hace 10 años ya en Barcelona y trabajamos pues, por toda la península. Todos nos dedicamos a trabajar con asesorías, generamos un programa que nosotros llamamos precontabilidad a esta parte. Hacemos ingresos, gastos y bancos como 3 bloques principales y conectamos tanto los clientes del despacho con el despacho, como al mismo tiempo ayudamos a facilitar todos los procesos internos que pueda haber dentro del despacho, automatizando más o menos un 80% de las faenas manuales. De alguna manera es ayudar a las asesorías y dotar a las asesorías y a sus clientes de un único lenguaje, ¿no? Exacto. Y olvidándonos ya de las hojas de Excel que todos llevamos más o menos al día. La idea es olvidar las hojas de Excel y al mismo tiempo también al papel, ¿no? Es un poquito el camino que sigue ahora mismo toda la trayectoria de Hacienda Pública. En vuestro caso, bueno, quiero que me expliques el porqué del nombre para que nuestros espectadores entiendan el porqué, porque además creo que explica muy bien lo que hacéis. Correcto. Kipu era un sistema de contabilidad que se utilizaba antiguamente los incas, ¿no? Entonces eran una serie de nudos que iban haciendo para saber sus contabilidades. Y bueno, de ahí salió el nombre de Kipu, a día de hoy como plataforma. Es una misma idea, pero muy evolucionada y además, según estábamos hablando antes de empezar la entrevista, acelerada en los últimos años gracias a toda la situación que hemos vivido, sobre todo en los últimos 2 años. Por supuesto. Antes del 2020, realmente quien entraba en la era digital era porque creía dar un paso hacia adelante o creía en el proyecto. Después de la pandemia, en el 2020, incluso las entidades públicas están tomando esa trayectoria, ¿no? Entonces, quien no acabe entrando en esta era burbuja, como lo llamamos, está realmente obsoleto de aquí a un corto plazo, que es más o menos ya. Es una necesidad que además, bueno, como cualquier startup y sobre todo en este ámbito, está obligada a una evolución constante, ¿no? Provocada tanto por cambios legislativos como por los cambios hacia el mundo digital que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo hacéis para ir evolucionando, ir adaptándoos a esos cambios? Nosotros, dentro de lo que es Kipu, vamos integrando pues más cositas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, más ventajas de cara tanto a la asesoría como al cliente en función de que los tiempos van demandando. Al final, Hacienda, la agencia tributaria, es algo que está evolucionando también. Entonces, la adaptación a ello es fundamental. Ahora entramos con una nueva norma que es GLC y todo esto también tenemos que implementarlo dentro de la plataforma, que ya está hecho, obviamente, pero es un poco la idea de la evolución de la plataforma. Durante todos estos años comentábamos que el modelo está comprobado y está teniendo éxito. ¿Cuál es el feedback que recibís de vuestros clientes? Al final, sobre todo por parte de las asesorías, para ellos es un gran cambio, porque estamos hablando de un negocio muy tradicional, que llevan, por ejemplo, muchísimos años haciendo la faena de forma manual y que hasta ahora no habían tenido la necesidad de hacer un cambio. Entonces, el feedback es muy bueno e incluso un poco de sorpresa, ¿no? De ver que se puede automatizar y realmente ahorrar un tiempo. Buscamos añadirle pues, un valor añadido al cliente de otra manera. Ya no te puntúan por aquello que haces manual, sino por aquel valor como persona, como asesor que tú le puedes dar. Y por parte, por ejemplo, en este caso, de lo que son pymes o autónomos que también acaban comprando Kipu para llevar su propio control, poder tener una visión más cercana a lo que es su negocio. Y al fin y al cabo, ahorrar tiempo, que es ahorrar dinero. Por supuesto. Bueno, me comentabas también que hay una palabra que define a Kipu, que es un entorno amigable, ¿no? En contraposición a todo lo que más o menos de forma artesanal, si se puede decir así,
se ha estado aplicando hasta ahora, ¿no? Para llevar a contabilidad de un negocio, etcétera. Claro, aquí la idea es que sea algo muy sencillo, que cualquier persona entienda o no entienda de contabilidad, pueda gestionarlo, usarlo y le sea pues amigable, correcto es la palabra a nivel de uso. Y de esta manera pues olvidarnos, por ejemplo, de un Excel de contabilidad, que al final pues no tenemos por qué saber cómo rellenarlo. Pues Judith Rodríguez, Self Executive de Kipu, gracias por acercarnos vuestra idea de negocio, vuestra exitosa idea de negocio, y esperemos que sigáis ayudando a las empresas y a los asesores, tanto como hasta ahora, y mucho más si cabe. Gracias, Muchas Xavi. gracias. A ti.